I continuem així, el magazín prop de tu. Recordin que ahir, precisament, va ser el Dia Mundial de l'Òpera. Aquí tots aquells que no han tingut oportunitat d'acostar-se a un teatre a gaudir d'una obra, d'un espectacle d'òpera, per favor, facin, perquè és una autèntica meravella. És catàrtic, visceral, meravellós. L'ànima comença a dislumbrar, a cobrar vida. És una autèntica meravella, de veritat. Si tenen oportunitat i eviten prejudicis, s'acosten a veure un espectacle d'òpera, bàsicament, per a aquells que no estan assabentats, un gènere dramàtic i musical on un text dialogat és cantat i, a més, s'escenifica acompanyat d'una orquestra. Per a celebrar, precisament, el dia després del Dia Mundial de l'Òpera, tenim a nosaltres a una autèntica meravella, una soprano d'un nivell mundial, i per a nosaltres és un autèntic plaer presentar-los a Saray García. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, muchísimas gracias por tus palabras. Es un placer para mí estar con vosotros Un en el auténtico programa. placer, porque claro, la gente que normalmente se acerca al mundo de la ópera por primera vez, cuando sale, me suelen comentar, hay casos y casos, que quedan fascinados, ¿no? La ópera tiene algo intrínseco que realmente cuando lo observas y lo degustas es para siempre ya. Así es, que te voy a decir yo. Para mí la ópera, como comentabas, ayer fue el Día Mundial de la Ópera, ayer 25 de octubre, y para quien no lo sepa, el 25 de octubre es el Día Mundial de la Ópera porque Georges Bizet, el compositor de la ópera Carmen, tan conocida como La Habanera de Carmen, entre otros números musicales, por ejemplo, el barítono canta Toreador, él nació el 25 de octubre. Y a través de esa fecha nace que el 25 de octubre es la fecha del Día Mundial de la Ópera. Por tanto, ayer todos mis compañeros y yo, no solamente los compañeros que chafamos escenario, sino también toda la gente que está detrás del escenario y que igualmente forma parte de ese equipo tan grande y tan maravilloso de profesionales que nos dedicamos a lo más bonito que existe en el Ajá. mundo, que es el escenario, y la ópera, pues estábamos de enhorabuena. Es una auténtica maravilla lo que estás diciendo. Es verdad, sí, Georges Bizet y Carmen, ¿no? Que para mí es una de las grandes obras, ¿no? Sobre todo por la representación de una mujer tan inusual, ¿no? En una época donde prácticamente las mujeres estaban relegadas no a un segundo plano, tercero y cuarto, ¿no? De repente este personaje de Carmen que tiene, bueno, una vida fascinante donde realmente ella es, o al menos se siente muy empoderada para la época. Totalmente. Vamos, es un referente incluso en el siglo XXI, debería serlo. Y por supuesto que sí, la mujer empoderada, la tragedia de las tragedias, Don José, el toreador, Carmen. Bueno, les invitamos, por supuesto, a que vayan a la ópera, y Carmen es uno de los títulos que yo creo que como introducción puede estar muy bien. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Vamos a centrarnos en, evidentemente, tu carrera. Es una persona joven que ya ha realizado y ha cumplido muchas metas. Imagino que esta carrera es de nunca se acaba, ¿no? Siempre que he visto alguna entrevista, ¿no? De sopranos que llevan toda la vida, ¿no? Como es una profesión, pero al mismo tiempo es una vocación tan importante. Sí, a ver, digamos que la profesión del cantante de ópera o del músico o del artista debe ser vocacional, porque al final tú estás entregando una parte muy importante de ti. Al Ujú. final tú coges el mensaje del compositor, del libretista, y se lo entregas al público que viene a verte, a escucharte, a disfrutarte, pero le entregas una parte de ti, porque al Sí. final si no le entregas una parte de ti, son notas, son textos, música muy bonita, pero al final la gente se va sin más. Y para mí lo más importante es que una persona que viene a vernos entre y salga de manera diferente. Sí, eso Porque es al muy... final el arte no es solamente belleza. Al final el arte lo que tiene que hacer es generarte sentimientos y emociones y te tiene Ajá. que traspasar. Y si el artista no siente una catarsis, al final es imposible que el público lo sienta, ¿no?
Entonces, al final te entregas pues en cuerpo y alma y al final pues es un regalo, la verdad, para mí y te hace crecer muchísimo como persona también y Ajá. encontrar muchos matices de ti que en un principio quizás no conoces, pero investigándote pues, para interpretar a cualquier rol, cualquier personaje, creces muchísimo, porque al final no te... O sea, es importante saber que cuando haces un recital, que un recital, por ejemplo, es una cantante o un cantante con un pianista, es Sí. muy interesante, haces diferentes estilos, puedes hacer canciones de ópera, áreas de ópera que se llaman, romanzas de zarzuela, Ujú. puedes hacer canciones de musicales, puedes hacer Lied, que es una palabra alemana que quiere decir canción, y es un cantante con un pianista, pero puedes hacerlo también con orquesta, pero en el caso, por ejemplo, de la ópera es muy importante saber que no es Saray García la que actúa en ese momento, sino Ajá. que es, pues, Violeta de la Traviata, Carmen o Micaela de la ópera Carmen, Rosina de Barbero de Sevilla. Al final, tú estás al servicio del personaje. No, no eres tú, sino eres el Sí, personaje que está... eres el personaje en ese momento. Lo has Exacto. definido muy bien, Saray. Vamos a hacer un poquito retrospectiva de tu trabajo. Tú estás graduada, graduada superior de canto, también completas estudios, cursando sobre todo grado superior de violín y también grado superior de piano, ¿no? Es decir, tienes ya un bagaje importante de entrada, ¿no? Pero vamos a, haciendo esta retrospectiva a tu vocación de soprano, ¿no? ¿Cómo te acercas a este mundo? Evidentemente, hay un momento en que te hace clic y de repente dices, voy a seguir mi camino por aquí. Lo mío fue una cosa muy prematura, muy temprana, la verdad. Con 3 años le dije a mi madre, mamá, quiero ser cantante. Mi madre ¿En me serio? miró ¿Tres con años? cara, sí, mi madre Saray. me miró con cara de sorpresa y me dijo, ¿cómo? Y yo, quiero ser cantante de ópera. Y me dijo, pero, ¿y eso por qué? Y le dije, no sé, la sensación de subirme al escenario, de cantar para el público, siempre me hizo mucha, o sea, me llamó mucho la atención, me parecía fascinante, ¿no? Sí, sí. Y por lo que comentamos del violín y el piano, estudié la carrera de violín completa y 10 años de piano, pero fue, sinceramente, fue por complementar el tema del canto, pero para mí siempre tuve claro que era cantar lo que quería. No, siempre lo tuve claro, sí que es verdad que es una profesión maravillosa, pero muy inestable, también tiene, pues como todo, su parte de sacrificio, pero por supuesto a mí a día de hoy me vale muchísimo la pena y yo creo que a largo plazo todavía me sigo viendo chafando escenario porque la sensación que yo tengo cuando estoy en un escenario es que no, no la puedo comparar con nada más. Yo tengo que decir que para aquellas personas que nos están viendo desde casa, yo sí que he podido disfrutar del arte de Saray García y les aseguro, señoras y señores, que se crea un aura a través de la creación artística de esta gran intérprete que llega directamente al espectador, ¿no? Y se crea una comunicación espectacular, ¿no? Yo soy muy fan tuyo y me fascina tu trabajo, Saray. Sigamos con Muchísimas el tema de gracias. la entrevista. Evidentemente, desde muy pequeñita ya lo tienes integrado de ti, tienes un objetivo claro, lo estás cumpliendo, evidentemente ahora en la realidad, en este 2023, con esta trayectoria larga, a pesar de que eres joven, tienes una trayectoria larga, ¿con qué te quedarías? Evidentemente, no vamos a elegir entre papá y mamá, pero sí que me gustaría que me dijeras, por ejemplo, ¿qué obra realmente te ha marcado en el devenir de tu trabajo? Y también qué espacio es aquel en que tú te sientes como en casa. Vale, esta pregunta es muy compleja Sí. porque yo creo que lo interesante y lo bonito y lo maravilloso de esta profesión es que conoces a muchísima gente que te alimenta, Ajá. personajes que como decía antes, te hacen crecer como persona, no solamente como profesional. Eh, conoces muchos lugares, te hace viajar, te abre muchas puertas y te hace ser una persona como muy abierta con unas expectativas eh, que no están coartadas, sino Ujú. que te da muchísima libertad y, eso me parece que es lo más bonito de la profesión, como decía, ¿no? Y por supuesto que es una profesión cuya recompensa
es inmediata. O sea, al final nosotros acabamos y si a la gente le gusta, te aplaude. Ajá, O sea, eso es el alimento más grande del artista, yo creo, ajá. para mí. Sí, Es lo sí. más bonito. De hecho, hay muchas veces que yo acabo de cantar, llego a casa con la adrenalina a tope y incluso cuando en momentos malos, porque no hay que o sea, no debemos caer en un poco en la tentación de que siempre estamos bien, ¿no? Hay Ajá, veces que pues, personalmente no estamos bien. De hecho, yo, por ejemplo, recuerdo a la semana de fallecer mi abuelo, tuve que sí. cantar el área de, bueno, un Ave María que canta Desdémona en el Otello de Verdi, Ujú. y yo sentí algo muy fuerte, además era mi debut en esa área, no la había cantado nunca, y cuando acabé de cantarla, salí y entre bambalinas me puse a llorar, Vaya. pero a llorar muchísimo. Y entonces fui consciente de que hacía justo una semana que me habían anunciado que mi abuelo había fallecido. Mm. O el día que enterramos a mi yayo, esa tarde, que es el abuelo por parte de mi madre, por parte materna, Sí. justamente esa tarde yo tenía también una función. O sea, al final al ser una profesión en la que te entregas tanto, no Ajá. siempre estás bien, ¿no? No siempre estás bien. Entonces, Mm. anímicamente, pero sí que es verdad que es como un salvavidas. Para mí, cantar es un salvavidas. O sea, es como que te creas un mundo, estás en un mundo tan maravilloso que sientes fortuna por dedicarte a esto, ¿no? Y yo creo que me quedo con eso. Espacios. Pues cuando yo empecé a cantar, siempre soñaba bueno, siempre soñaba, no, siempre pensaba, ojalá en algún momento de mi vida, en una utopía, pudiese cantar alguna producción en el Liceu de Barcelona. Sí, Y lo conseguí. De hecho, el año que viene es el cuarto año que voy a trabajar allí. sí. Después, aquí en casa tenemos el Palau de les Arts en Valencia Es una y ya he maravilla hecho también. Mm. una absoluta maravilla. Yo me siento como en casa cada vez que chafo ese teatro. El equipo humano y profesional, no os podéis imaginar, o sea, es un regalazo la ópera que tenemos aquí en Valencia y ya he hecho dos funciones completas con ellos. He hecho, si no me equivoco, 52 funciones de la protagonista del Tutor Burlat, que es una ópera de Vicente Martín y Soler, que es un compositor valenciano Sí, coetáneo a Mozart. sí, 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 Y sí. después este año hice 23 funciones de El Hada de la Cenicienta de Pauline Viardot, que es una compositora maravillosa, desconocida, bastante desconocida, bueno, que el Palau de les Arts está apostando también por las compositoras, por las mujeres compositoras, ¿no? Ajá. Entonces, yo creo que son dos experiencias Qué bien. muy bonitas, pero vamos, es que cualquier función al final es preciosa, o sea, Tenemos cualquier en la función. realización algunas imágenes de Sarai que podemos ver. Si quieres comentar, por ejemplo, dónde era exactamente. Por ejemplo, esta foto es preciosa, con ese vestido Pues rojo, esta foto vamos. es muy bonita, es del teatro de mi pueblo, de aquí de Aldaya, y es una producción de un concierto que llevamos mi Ajá. pareja, que también es cantante, que es tenor. Pascual Andreu y yo hacemos varios espectáculos y uno de ellos es este, se llama La luz de la lírica y Ajá. es pues un recorrido por diferentes estilos líricos. Esta, por ejemplo, es de El Hada, de la Cenicienta que comentaba, del Palau de les Arts. Qué bonita la foto. Yo soy rubia en este montaje, como podéis observar. ¿Es La rubia? verdad ¿Te es que es pones una foto peluca o muy te tiñes el bonita. pelo? No, peluca, peluca. Peluca. Este señor es un grandísimo compositor Ujú. del siglo XX-XXI, digamos. Hice la función hace unos meses, se llama John Rutter y tuve el placer de cantar con él, debutar con él, el Magnificat, compuesto por él y dirigida por él. Qué Fue bonita. Mm. un absoluto honor, la verdad, mi cara lo dice todo. Sí, sí, sí. Tu rostro es Y, de satisfacción absoluta. sí, la verdad es que a mí se me nota todo en la cara. Sí. Esto, por ejemplo, es un recital de diferentes canciones del siglo XX, desde Frank Sinatra, pasando por los Beatles, Elton John, Carlos Gardel y demás, que Ajá. hicimos en Torrent, en las fiestas, este pasado agosto. Sí. Y también creo que bueno, esta es mi foto de currículum. Nos Claro encanta que también, ¿eh, Sarai? Mm. sí, la verdad es que, como digo, es muy bonito poder dedicarte a algo
que te hace feliz. Ujú. Yo lo que sí que he observado, Saray, es que los cantantes que os dedicáis a la ópera tenéis una gran sensibilidad. Antes has hecho mención a la historia con tus abuelos, evidentemente, ¿no? Que tuviste que salir y llorar, ¿no? Pero claro, para interpretar esos personajes tan complejos, tienes que tener una sensibilidad espectacular y al mismo tiempo tener una fuerza interior para subirte al escenario. Son dos cosas contrapuestas, pero al mismo tiempo, si se unen, nace ahí la creatividad absoluta. Bueno, yo creo que cuando te subes al escenario con respeto y con amor, y debajo del escenario, claro, también vives la vida con respeto y con amor, creo que al final sale natural. Sí que es verdad que yo por ejemplo, me trabajo todos los días, valga la redundancia, ¿no? Pues leo muchísimo, escucho mucha música, hago mucha meditación, porque al final te tienes que encontrar a ti misma. Para encontrar toda esa paleta de colores que después hacen falta para poner al servicio del arte, tú tienes que encontrarlo. O sea, tú no dices, venga, voy a ser malvada, Sí, claro. me sale. No, al final hacer de Sara y García no es hacer de Sara y García, es ser Sara y García. Pero al Claro. final tú en ese momento, es lo que decíamos, eres otra persona, eres otro personaje. Y otra cosa que, por ejemplo, a mí me sirve muchísimo, que aprendí en el máster de interpretación operística y Ujú. durante la carrera de canto, es que el personaje que estás interpretando también tiene un pasado. Y esa mochila muchas veces, ese pasado, tú te lo tienes que crear, porque muchas veces no tenemos información. Sí, Es sí, sí. decir, por ejemplo, Carmen, vamos a poner por caso, no es Carmen las 2 horas de función, sino que tiene una historia que tú Detrás. tienes que, Mm. claro, y tú tienes que saber cómo quieres que sea tu Carmen. Por eso mi personaje y el de otra persona serán diferentes, porque la mochila que yo le pongo a Carmen es diferente a la mochila que le pone otra persona. Totalmente de Entonces tú acuerdo. acabas de crear esa personalidad. Y claro, eso no sale de un día para otro, porque sí, como la varita mágica de la Cenicienta, sino que te lo tienes que ir trabajando. Entonces hay muchas horas de estudio de idiomas, porque no nos equivoquemos que muchas veces cantamos en idiomas que no Claro. son los nuestros. No es nuestra lengua, pues la mía vehicular pues es el castellano o el valenciano, pero yo canto en alemán, canto en italiano, canto en francés. Entonces, por ejemplo, el francés y el italiano para mí son mucho más sencillos, pero el alemán tiene un trabajo de mesa muy importante. ¿Qué estoy diciendo aquí exactamente? Y no más o menos qué estoy diciendo, sino cada palabra que estoy diciendo, porque Ujú. cada palabra tiene un matiz diferente. Interesante. Y eso yo creo que después a la gente le llega. Exacto. Antes has aducido al personaje de Carmen, que a mí me fascina también, como a ti. ¿Tú te acercas también a la creación del personaje a través de un estudio psicológico? Por supuesto, por supuesto. Al final, y leo muchísimo, es lo que estoy diciendo, que me documento mucho también incluso del compositor y del libretista, Sí, por ejemplo, porque me refiero, ellos por ejemplo, el personaje tiene sus luces y sus sombras y como sus nosotros, como sombras, seres humanos. Quiero por decir, también supuesto. estudias esas sombras, te sumerges precisamente en aquello que no es tangible, que no aparece en el texto. Sí, sí, es rellenar los huecos de información. Muchas veces esa información la tengo que inventar, porque como no está en ningún lugar, tengo que darle yo la información que yo pienso al personaje. Ujú. Pero esa parte es la que no se ve y la que realmente después yo creo que hace que el personaje crezca o se quede en una Carmen que, bueno, bien, pero no toca el alma. Entonces, eso es, y también incluso crear los lazos con los parteners, con los compañeros, es muy importante. O sea, ¿qué relación tiene Carmen con don José? ¿Y por Claro. qué tiene esa relación con don José? Ajá. ¿Qué relación tiene con Micaela y por qué la tiene? ¿Por qué no tiene relación con otra persona? ¿Qué relación tiene con el tabaco? O sea, porque no solamente creamos lazos con las personas, sino también con los objetos. Ujú. Muy interesante. Cuando construís un personaje, estamos hablando de Carmen todo el rato, lógicamente, porque ha salido a la palestra, ¿no? Pero cualquier tipo de personaje que sueles construir,
cuando lo dejas, evidentemente, ¿el personaje deja alguna huella en ti? Muchísimo. El personaje te hace crecer, es lo que comentaba, te hace crecer como persona porque te enseña muchísimas cosas. Ujú. Al final es un amigo más, es una mochila más que tienes. Por supuesto, eso va unido a la experiencia personal que has tenido mientras eras ese personaje. Ujú. Es decir, por ejemplo, el hada de la Cenicienta de la gira de este verano que he hecho con el Palau de les Arts, a mí me recuerda no solamente un personaje maravilloso, lleno de matices, porque cuando veáis la función, que os animo a que vengáis el año que viene y el siguiente, que tenemos 2 años más todavía de gira, es muy importante saber que el hada se transforma durante la función, porque es el teatro dentro del teatro. Pero al principio mi personaje yo soy la jefa de una empresa de mudanzas. Además, es una jefa muy desenvuelta, con mucho carácter, muy mandona. Y luego el hada es toda bondad, pero es un poco hippie. Claro, son dos personajes totalmente diferentes. Ajá. Y Y, entonces eso, además, sumado a los compañeros, yo por ejemplo tengo muchas anécdotas, muchos recuerdos, muchas experiencias, muchas horas de viaje con toda esa gente y eso al final se queda, por supuesto. Es lo que decía, lo que más me gusta es que la gente cuando viene a verme o viene a vernos, a disfrutarnos, a todo el equipo, no salga de la misma manera que ha entrado, obviamente a mí los personajes, por supuesto, que también me hacen, se quedan como regalos para mí. Eh, te voy a hacer otra pregunta relacionada precisamente con la creación del personaje. Me parece fascinante que nos hayamos adentrado en este apartado tan especial, ¿no? A mí me encanta, ya sea teatro, ópera, la creación del personaje para mí es la base de todo. Mm, ¿Qué importancia es no juzgar al personaje? Me refiero, o sea, que nuestros valores y nuestras creencias, como Rafa y como Sarai, no intercedan en la construcción del personaje, porque muchas veces me he encontrado actores, tú sabes que vengo también del mundo de la interpretación, que me han dicho, no, no, yo ese personaje no lo voy a hacer porque yo no creo en lo que está diciendo o haciendo. Claro, estás juzgando un personaje, realmente no eres tú, o sea, te estás aproximando para crear otro personaje a partir del material que recibes, ¿no? Pero me da la sensación que tú no juzgas los personajes que creas. Intento no hacerlo, por supuesto, porque al final es si el personaje ha llegado a ti de alguna manera, es porque tienes que abrazarlo, quererlo, amarlo y entregarlo. Y en Ujú. ese camino, o sea, si no lo amas es imposible poder entregarlo y poder disfrutarlo y poder vivirlo y poder no interpretarlo, porque es que es lo que decimos, tú no estás interpretando, estás siendo Siendo. el personaje. Y para no juzgarlo, es lo que comentaba. Si, por ejemplo, yo con 19 años tuve que hacer La Reina de la Noche de la Flauta Mágica de Mozart, Ujú. que es una de las áreas, yo creo que más conocidas, y a mí me decía, si tienes 19 años, ¿cómo vas a hacer de madrastra mala de una chica que es 8 años mayor que tú? O sea, fue un reto, fue un Wow. reto. Y me costó en un principio porque yo decía, vamos a ver, ¿de dónde saco toda esa maldad que tiene esta mujer? ¿No? Qué Y, fuerte. y Ujú. esa, y esa manera de afrontar la vida cuando con Ujú. 19 años, pues no dejas de estar creando todavía tu propia personalidad como para crearla de una madrastra mala. Pero yo creo que eso fue un grandísimo reto y una oportunidad para romper muchos tabúes o muchos tapujos que tenía sobre mí, ¿no? Y decir, no, vamos a ver, claro que tengo una parte de oscuridad que comentábamos antes, creo que tengo una parte de sombra. Lo que pasa es que todos somos sombras y luces y luego tú decides con qué parte te quedas en la vida diaria, en la cotidianidad, pero por supuesto que tengo esa parte mala, ¿no? Y entonces el personaje creció muchísimo. Ajá. Hay que practicarlo, hay que poner en práctica muchas veces, pero al final crece y es un personaje que recuerdo con muchísimo cariño. Qué bien. Bueno, ya para finalizar, vamos a hacer un recordatorio, Saray. Sé que tienes muchos proyectos en mente y otros ya que están ahí en marcha. Eh,
para invitar a la gente que nos está viendo en este momento, los telespectadores, ¿dónde pueden acercarse a ver tu trabajo? Vale, pues Próximamente, digamos, así lo que te... en unos meses. Si no es ahora, en unos meses. Vale, pues el mes que viene, durante noviembre, estaré haciendo un partiquino que se llama Clotilde, que es Partiquino es un personaje pequeño de una ópera, ¿vale? De la ópera Norma, que Ujú. canta Casta Diva, que seguro que le suena. Del compositor Bellini, que es el grandísimo compositor del bel canto italiano. Yo creo que la melodía la conoce todo el mundo. Estaré en una gira por España, haré un total de 5 funciones. Lo que pasa es que nos pillan un poquito lejos, Puente Genil, Badajoz, Murcia, Albacete. Luego, el 23 de noviembre, que ayer estábamos de celebración por el Día Mundial de la Ópera, como hemos dicho, y ese día, el 22 de noviembre, pero lo celebramos el 23 de noviembre, es Santa Cecilia, la patrona de los músicos y de la música. Sí. Estaré cantando en el Auditorio de Castellón un recital maravilloso de ópera en Ujú. homenaje a la grandísima diva de todos los tiempos, María Calas, con la Banda Municipal de Castellón. Y bueno, tengo más cositas, pero yo creo que nos veremos pronto y podremos volver a charlar y ponernos al día y les volveré a invitar a los siguientes proyectos. Qué bien. Y nosotros estaremos encantados de poder disfrutar tu espectacular trabajo, señoras y señores. Saray García, una auténtica soprano de cabeza a pies, no os la perdáis. Muchísimas gracias, Saray. Gracias a ti, Rafa. Sabes que para mí es un placer que nos hemos tenido la suerte de conocernos y trabajar juntos también. Sí, Y muchísimas gracias por todo y ojalá nos veamos pronto. seguro que sí. Te mando un abrazo muy grande. Gracias. Igualmente, gracias. Hasta pronto. Adiós.